desde niño me acostumbré a ser invisible. No porque lo deseara, sino porque el mundo parecía empeñado en no verme. En la escuela primaria, mientras los demás jugaban al fútbol o reían en los recreos, yo buscaba un rincón donde nadie me molestara. Era el blanco favorito de las bromas, me escondían la mochila, me empujaban, sin querer, imitaban mi voz temblorosa cuando tenía que leer en voz alta. Cada día era una batalla silenciosa entre la vergüenza y el deseo de desaparecer. Mi madre solía decirme: Emilio, no todos los que gritan son fuertes. A veces, los que callan tienen la mente más poderosa. Y yo le creía, aunque a veces me dolía pensar que la inteligencia no bastaba para que los demás te respetaran. Cuando entré a la universidad, pensé que las cosas serían diferentes. Imaginé un lugar donde el conocimiento y el esfuerzo importaran más que las apariencias. Pero pronto descubrí que la crueldad no desaparece con los años, solo cambia de forma. Los mismos tipos de risas, las mismas miradas de burla, los mismos susurros que hieren. Solo que ahora usaban palabras más refinadas y gestos más sutiles. El primer semestre fue un infierno. Me sentaba siempre en la última fila del aula, tomando apuntes con cuidado, sin atreverme a levantar la mano. Cada vez que lo hacía, alguien soltaba una carcajada o murmuraba mi nombre con ironía. A veces encontraba mi cuaderno cubierto de dibujos burlones o frases crueles. Un día incluso pusieron pegamento en mi silla. Me levanté con la ropa pegada y las risas resonando como látigos. Fue entonces cuando prometí no volver a llorar frente a ellos. Mi refugio era la biblioteca. Entre los pasillos silenciosos, rodeado de libros, sentía que pertenecía a un mundo distinto, uno donde no importaba mi timidez, sino mi mente. Allí pasaba horas estudiando, repasando fórmulas, resolviendo problemas por simple placer. En ese silencio aprendí que el conocimiento podía ser una forma de venganza, la más elegante de todas. Un martes por la mañana, el director de la universidad anunció un concurso, el desafío del saber. Los participantes tendrían que demostrar no solo inteligencia, sino ingenio, creatividad y lógica. El premio era una beca económica completa y la oportunidad de financiar su primer proyecto profesional. Toda la universidad estalló en comentarios. Para mí, aquella noticia fue una chispa. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el viento frío me golpeaba la cara, y las luces de la calle parecían marcar un camino que solo yo podía ver. Me detuve frente al espejo del baño y me miré a los ojos. ¿Y si lo intento?, me dije en voz baja. ¿Y si esta vez demuestro que puedo? Los días siguientes los pasé preparando el proyecto que presentaría, un software educativo diseñado para enseñar matemáticas de manera interactiva a niños con dificultades de aprendizaje. Era algo que siempre me había apasionado. Mi madre, cuando aún vivía, había sido maestra, y yo la recordaba sentada frente a la mesa, dibujando figuras para sus alumnos. El concurso se realizaría en 3 fases, una teórica, una práctica y una de exposición pública. Desde el primer día, noté las miradas de mis compañeros. Algunos reían al verme inscribirme. Otros, simplemente se encogieron de hombros, como si ya supieran que fallaría. Pero yo no buscaba fama, solo quería cumplir con la promesa que me hice a mí mismo, dejar de ser invisible. Llegó el día de la primera prueba. El auditorio estaba lleno. El jurado, compuesto por 3 profesores y un empresario invitado, observaba con atención. El examen de conocimientos generales abarcaba temas de ciencias, humanidades y lógica. Cuando terminé, sentí que mis manos temblaban. Al salir, escuché a uno de los chicos más populares decir en voz alta: ¿Emilio? ¿El calladito ese? Ja, seguro no pasa ni la primera ronda. Pasaron 2 días antes de que se publicaran los resultados. Recuerdo haber subido las escaleras de la facultad con el corazón latiendo como un tambor. Me acerqué al tablero y busqué mi nombre. Estaba allí, en la primera posición. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. No había risas, ni burlas, ni susurros.
solo un silencio pesado. Entonces uno de mis compañeros, Marcos, se acercó con una sonrisa fingida. «Qué suerte la tuya, Emilio. Seguro fue casualidad». Esa noche no dormí. No por miedo, sino por emoción. Había dado el primer paso. Y aunque sabía que no sería fácil, algo dentro de mí había despertado. La segunda fase del concurso se acercaba, y con ella, las trampas que pondrían a prueba no solo mi inteligencia, sino mi fortaleza. Todavía no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar. No por el premio, sino por la certeza de que la verdadera fuerza no se mide con gritos, sino con la capacidad de resistir. Frente al espejo, antes de irme a dormir, repetí una frase que mi madre me decía cuando era niño. «Hijo, los inteligentes no buscan vencer a los demás, sino superarse a sí mismos». Esa noche, por primera vez, dormí con una sonrisa. La segunda fase del concurso llegó más rápido de lo que imaginaba. Era un día gris, con nubes pesadas que parecían reflejar la tensión en mi pecho. Aquella ronda consistía en resolver una serie de retos prácticos, donde cada estudiante debía aplicar lógica, creatividad y rapidez. Me preparé durante noches enteras, repasando ejercicios, diagramas y teorías. Quería hacerlo perfecto, no para demostrar nada a los demás, sino para demostrarme que mi silencio valía tanto como sus gritos. Al llegar al auditorio, noté que algo se sentía diferente. Había miradas cómplices entre algunos compañeros, risitas que se apagaban cuando yo pasaba. Marcos, el más popular y arrogante del grupo, me miró con una sonrisa torcida. «¿Listo para tu caída, genio?», me dijo en voz baja. No respondí. Solo lo miré a los ojos. Por primera vez no sentí miedo, sino una calma extraña, como si el aire se hubiera detenido entre nosotros. El concurso comenzó. Cada participante tenía su estación de trabajo con una computadora y una serie de materiales para resolver un problema tecnológico. El mío consistía en diseñar un algoritmo que organizara datos en tiempo real. Justo antes de iniciar, noté que algo andaba mal, mi computadora no encendía. Intenté reiniciarla una y otra vez, pero nada. «Disculpe, profesor», le dije al jurado con respeto, «mi equipo no funciona». Uno de los técnicos se acercó, revisó el cableado y frunció el ceño. «Parece que alguien desconectó el sistema principal», murmuró. Las risas contenidas al fondo del salón confirmaron mis sospechas. Marcos y sus amigos habían hecho de las suyas. Por un momento sentí el viejo impulso de rendirme, de levantarme y marcharme. Pero algo dentro de mí, la voz de mi madre quizás, me dijo que no. Me recordé las noches en vela, los años de humillaciones, el esfuerzo silencioso que nadie veía. Respiré profundo, levanté la mano y pedí permiso al jurado. ¿Podría hacerlo a mano?, pregunté. El profesor me miró sorprendido, y luego asintió. «Si puedes resolverlo sin el equipo, adelante». Tomé papel y lápiz. Dibujé los diagramas, las rutas lógicas, las funciones. Mi mente empezó a fluir como un río liberado. Mientras todos dependían de la máquina, yo escribía con la concentración de quien no teme al fracaso. Cuando terminé, entregué las hojas con las manos temblorosas. Horas después, los resultados se anunciaron. Mi nombre volvió a aparecer entre los primeros. Los murmullos se multiplicaron. Algunos no lo podían creer. Marcos, con el rostro endurecido, se acercó a mí al salir. «¿Te crees listo, eh? Esto no ha terminado, Emilio». Su voz tenía veneno. «No, Marcos», respondí con calma. «Solo trato de hacer las cosas bien». Esa noche, mientras caminaba por el pasillo vacío de la universidad, escuché pasos detrás de mí. Eran él y dos de sus amigos. «Mira quién anda solo, el héroe del concurso», dijo uno de ellos. Me empujaron contra la pared. «¿Sabes?», dijo Marcos, «a veces hay que poner a los genios en su lugar». No respondí. No quise caer en su juego.
pero sus palabras, su tono, sus risas, todo eso dolía más de lo que podía admitir. Si tanto confías en tu inteligencia, ¿por qué no te defiendes?, gritó uno. Porque no necesito gritar para tener razón, les dije, sin alzar la voz. Se quedaron en silencio unos segundos, confundidos por mi respuesta. Entonces se alejaron entre burlas, aunque sus risas sonaban forzadas. Me quedé allí, apoyado en la pared, respirando hondo. Había algo en mí que estaba cambiando. No sabía si era valentía o simple cansancio de tanto callar. Pero esa noche decidí que no dejaría que nadie más me robara mi dignidad. La tercera y última fase del concurso sería la más difícil, la presentación pública. Los finalistas debíamos exponer nuestros proyectos frente a toda la universidad, incluyendo empresarios invitados y medios locales. Sería el momento de mostrar no solo inteligencia, sino carácter. Y eso, justamente, era lo que mis compañeros querían impedir. Durante los días previos, trabajé sin descanso. Revisaba cada línea de mi proyecto, practicaba frente al espejo, grababa mi voz para aprender a hablar con seguridad. No podía permitirme fallar. Pero una mañana, al llegar al laboratorio donde guardaba mis archivos, encontré mi computadora abierta. El documento con mi presentación había sido alterado. Parte del código estaba dañado, y algunos archivos habían desaparecido. Me quedé inmóvil, con la garganta cerrada. Sabía quién había sido. Marcos. No necesitaba pruebas, solo bastaba recordar su mirada de desafío. Por un instante pensé en rendirme, en abandonar todo. Pero entonces vi, sobre mi escritorio, un papel con una frase escrita en letra de mi madre, que yo había guardado como amuleto. Tu mente es tu escudo, hijo. Usa la razón como tu espada. Respiré hondo. Tomé el papel, lo guardé en mi bolsillo y comencé desde cero. Trabajé hasta el amanecer. No dormí. No comí. Pero logré reconstruir el proyecto completo. Cuando lo terminé, supe que ya nada podría detenerme. El día de la exposición se acercaba, y con él, la oportunidad de demostrar que la inteligencia no solo se mide en conocimiento, sino también en resistencia. No sabía si ganaría, pero por primera vez, tenía claro que ya no era el muchacho invisible de antes. Y mientras salía de la biblioteca esa noche, exhausto pero en paz, una idea me cruzó la mente. El destino a veces te pone trampas, no para que caigas, sino para que aprendas a volar sobre ellas. La mañana del concurso amaneció con un brillo distinto. El sol parecía derramarse sobre los edificios de la universidad como una promesa que solo Emilio entendía. Caminó hacia el auditorio con los pasos medidos y el corazón inquieto, mientras en su mente repasaba fórmulas, ideas, teorías, y sobre todo, las palabras de su madre: el conocimiento te hará libre, hijo, no temas mostrar lo que sabes, aunque los demás no lo entiendan. Al entrar, vio a los demás competidores sentados frente al gran escenario. Algunos se miraban entre sí con nerviosismo, otros sonreían confiados. Entre ellos, Emilio notó a los mismos compañeros que días atrás habían intentado arruinar sus apuntes. Uno de ellos, Rodrigo, le lanzó una sonrisa burlona. ¿Listo para perder, genio de cartón?, susurró al pasar junto a él. Emilio no respondió. Se limitó a sentarse en silencio, sacó su cuaderno y se aferró al lápiz como si fuera su amuleto. El jurado tomó su lugar. 3 profesores de distintas facultades, un empresario invitado y la directora de la universidad, la doctora Valeria Robles, reconocida por su carácter justo y su mirada que todo lo analizaba. Bienvenidos al concurso del saber, anunció ella con voz firme. Hoy no solo mediremos conocimiento, sino también ingenio, ética y corazón. Esa última palabra resonó en el pecho de Emilio. Corazón. Quizá eso era lo que más había puesto en su esfuerzo diario, no solo estudio, sino pasión y constancia. La primera prueba fue de lógica matemática. Los participantes debían resolver una serie de acertijos que se proyectaban en una gran pantalla. Emilio se inclinó sobre el papel,
sus dedos temblaron apenas. A cada ecuación, su mente parecía fluir con una calma que le sorprendía. No escuchaba el murmullo del público, ni las risas de los demás. Solo el ritmo constante de su respiración y el sonido del lápiz sobre el papel. «Tiempo», anunció un profesor. Emilio levantó la mirada. Había terminado justo a tiempo. Rodrigo, en cambio, lo miró con una mezcla de fastidio y desconcierto. La segunda prueba fue más complicada. Se trataba de resolver un problema social aplicando conocimientos científicos y humanistas. Los concursantes debían formar equipos al azar, pero alguien había alterado las listas. Emilio quedó solo. Los demás, ya organizados, se rieron discretamente. «Tranquilo, muchacho», dijo uno de los profesores. «Puedes participar individualmente si lo prefieres». Emilio respiró hondo. Su soledad era, otra vez, su única compañera. Miró la hoja con el tema: diseñar una solución para mejorar la educación en comunidades rurales con bajos recursos. Pasaron los minutos. Mientras los demás discutían entre risas, Emilio escribía con rapidez, imaginando escuelas que funcionaban con energía solar, maestros conectados por plataformas gratuitas y bibliotecas móviles construidas con materiales reciclados. Dibujó, calculó costos, escribió frases inspiradoras sobre el poder del conocimiento. Cuando terminó, su hoja era un mapa de ideas que reflejaba su mente despierta y su corazón solidario. Al entregar su trabajo, la doctora Robles se detuvo unos segundos en su propuesta. «Interesante», murmuró. «Tiene visión y sensibilidad». La tercera prueba fue una exposición oral. Cada participante debía presentar un tema libre ante el jurado y el público. Cuando llegó el turno de Emilio, el auditorio estaba lleno. Algunos esperaban que se equivocara, otros, que su timidez lo traicionara. Él subió al escenario con paso firme, aunque dentro de sí la ansiedad era un torbellino. Ajustó el micrófono y comenzó. «Toda mi vida me dijeron que ser callado era un defecto», pausó, observando el rostro expectante del público. «Pero he descubierto que el silencio también enseña. En el silencio uno escucha, aprende y observa. En el silencio nacen las ideas que pueden cambiar el mundo». Sus palabras, sencillas pero llenas de sinceridad, hicieron que el auditorio guardara un silencio profundo. «Yo he sido burlado por estudiar demasiado, por no reírme de los demás, por preferir los libros a las fiestas. Pero hoy entiendo que el conocimiento es la voz de quienes no saben cómo gritar. Es el camino de quienes creen que pensar es una forma de amar al mundo». Una ligera ovación rompió la tensión. Emilio continuó hablando, mostrando ejemplos de inventores, pensadores y soñadores que fueron rechazados antes de ser reconocidos. Su tono era pausado, cálido, real. No necesitaba convencer, solo compartir lo que sentía. Cuando terminó, una parte del público se puso de pie. No fue un aplauso estruendoso, sino sincero. Rodrigo lo observó desde su asiento, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la vergüenza. Horas después, mientras los jueces deliberaban, Emilio salió al jardín de la universidad. El cielo estaba cubierto de nubes violetas y el viento le despeinaba el cabello. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había vivido, las burlas, los días de soledad, las noches de estudio bajo la lámpara tenue. Todo había valido la pena. Alguien se acercó por detrás. Era la doctora Robles. «Emilio», dijo suavemente, «tu presentación fue una de las más honestas que he escuchado». Él sonrió con humildad. «Solo hablé de lo que soy, doctora. Y eso, muchacho, es lo que hace grande a un ser humano». Cuando regresó al auditorio, el jurado estaba listo para anunciar los resultados. Su corazón latía como un tambor. No sabía si ganaría, pero sí sabía que por primera vez no tenía miedo. Había encontrado su voz. Una voz nacida del conocimiento, de la verdad y de las cicatrices que la vida le había dejado. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma que contrastaba con la expectación que se respiraba en toda la universidad.
Las paredes estaban cubiertas con carteles del concurso, los pasillos repletos de murmullos y las aulas vacías, todos querían presenciar la gran final. Emilio llegó temprano, vestido con una camisa azul clara que su madre le había planchado la noche anterior. Caminó con paso sereno, aunque su interior era un océano de emociones que chocaban entre sí, orgullo, nervios, esperanza y una punzada de miedo. A medida que se acercaba al auditorio, los recuerdos lo perseguían. Vio, en su mente, a aquel niño de primaria al que le escondían los útiles, al adolescente de preparatoria que fingía no escuchar las burlas. No llores, hijo, algún día entenderán que la inteligencia también es una forma de valor, le había dicho su madre en una tarde de lluvia. Aquellas palabras se habían convertido en su escudo invisible, y ahora, en el umbral de su destino, la sentía vibrar dentro de su pecho. Dentro del auditorio, los finalistas tomaban sus lugares. Rodrigo y su grupo estaban sentados en la primera fila. Uno de ellos murmuró: «No te confíes, ese chico solo tuvo suerte ayer». Rodrigo asintió, pero su rostro mostraba algo diferente esta vez. Ya no había burla, sino una mezcla de respeto y envidia contenida. La doctora Robles subió al escenario, acompañada de los jueces. «Hoy conoceremos al ganador del concurso del saber», anunció con voz solemne. Pero antes, cada finalista enfrentará una última prueba, la situación crítica. Deberán resolver, en tiempo real, un problema imprevisto que pondrá a prueba su inteligencia emocional y su capacidad de liderazgo. Un murmullo recorrió la sala. Emilio tragó saliva. Era la prueba más temida, la que no se podía preparar con libros ni apuntes. Todo dependía de la mente y del corazón. El primer caso apareció proyectado en la pantalla. Un desastre natural ha dejado incomunicada a una comunidad. ¿Cómo organizarías los recursos para ayudar sin generar caos? Cada concursante debía responder frente al jurado. Rodrigo habló con seguridad, usando palabras técnicas y un discurso elaborado, aunque carente de emoción. Cuando llegó el turno de Emilio, el silencio fue total. Se levantó despacio y caminó hasta el micrófono. «Yo empezaría escuchando», dijo con voz firme. En una crisis, la gente necesita sentir que su voz cuenta. Reuniría a los líderes de la comunidad, no para imponerles soluciones, sino para construirlas juntos. La inteligencia sin empatía se convierte en arrogancia. Y un verdadero cambio solo nace cuando se une la razón con la compasión. La doctora Robles lo miró con atención, y uno de los jueces asintió discretamente. Las palabras de Emilio no solo respondían al problema, tocaban el alma del público. Cuando terminaron las intervenciones, el jurado se retiró a deliberar. Pasaron minutos que parecieron horas. Emilio se quedó solo en un rincón del auditorio, mirando sus manos. Recordó las veces que las había usado para taparse el rostro, avergonzado por ser distinto. Ahora, esas mismas manos habían escrito, construido y hablado con verdad. Rodrigo se le acercó. «No creas que fue fácil escucharte», dijo con cierta incomodidad. «Tal vez, me equivoqué contigo». Emilio levantó la vista, sorprendido. «No importa, Rodrigo. Todos aprendemos a nuestro tiempo». Por primera vez, Rodrigo no tuvo una respuesta sarcástica. Solo bajó la cabeza y regresó a su asiento. El jurado volvió. La doctora Robles tomó el micrófono, con una sonrisa que parecía contener un mensaje silencioso. Después de revisar las pruebas, las ideas, y sobre todo, las actitudes, el jurado ha decidido otorgar el primer lugar del concurso del saber a, pausó unos segundos, Emilio Ramírez. El auditorio estalló en aplausos. Algunos compañeros lo miraban con admiración, otros, con asombro. Emilio permaneció inmóvil unos segundos, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, se levantó y caminó hacia el escenario. Cada paso era un resumen de años de esfuerzo, de lágrimas silenciosas, de noches de estudio y de fe en sí mismo. La doctora Robles le entregó el trofeo de cristal. «Ganaste no solo por tu conocimiento, Emilio», dijo con tono cálido, «sino por tu capacidad de mantenerte fiel a ti mismo».
Esta beca cubrirá tus estudios hasta la graduación y te brindará los recursos para iniciar tu propio proyecto. Él la miró con gratitud y los ojos brillantes. Gracias, doctora. No imaginé que la vida pudiera cambiar en un solo día. La vida cambia, respondió ella, cuando alguien se atreve a creer en lo que es. El público se levantó. Aplausos, gritos, lágrimas contenidas. Emilio levantó el trofeo y buscó entre la multitud el rostro de su madre. Ella estaba allí, en una esquina, con los ojos húmedos y la sonrisa más pura que él había visto. Le levantó la mano en señal de orgullo. En ese instante, todo el dolor del pasado se disolvió como niebla ante el sol. Cuando salió del auditorio, el viento le acarició el rostro. Caminó despacio por el pasillo vacío, aún con el trofeo en las manos. No pensaba en la beca ni en el dinero, sino en el valor que había encontrado dentro de sí mismo. Había descubierto que la verdadera inteligencia no estaba solo en los libros, sino en resistir con dignidad, en no perder la bondad a pesar del dolor. Esa noche, mientras regresaba a casa, observó el cielo estrellado. Cada punto de luz le recordó una lección aprendida, una herida sanada, una esperanza que nunca lo abandonó. Emilio ya no era el muchacho tímido de antes. Era el hombre que había aprendido a transformar la burla en fuerza, la duda en conocimiento, y la soledad en sabiduría. El trofeo de cristal aún brillaba sobre el buró de su habitación cuando Emilio despertó aquella mañana. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas y dibujaba sobre el suelo un reflejo que parecía una promesa. Habían pasado 3 semanas desde que ganó el concurso, y la vida, poco a poco, comenzaba a transformarse. Ya no caminaba por los pasillos de la universidad con la mirada baja ni con miedo de cruzarse con los demás. Ahora lo saludaban, lo felicitaban, lo invitaban a compartir su experiencia. Aunque al principio le incomodaba tanta atención, comprendió que ese era el precio de dejar de ser invisible. El rector de la universidad lo había llamado para felicitarlo personalmente. Tu historia inspira, Emilio, le dijo con una sonrisa franca. Queremos que representes a la universidad en un programa de jóvenes talentos emprendedores. La beca cubrirá todo lo necesario para que pongas en marcha tu proyecto. Emilio lo escuchó con humildad, aún incrédulo. Le costaba imaginar que el mismo joven al que habían humillado durante años ahora era considerado un ejemplo. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su madre en el jardín, regando las plantas. Ella lo miró con ternura y le entregó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Era de tu padre, dijo. En sus páginas hay ideas que él no pudo realizar. Siempre creyó que la inteligencia debía servir para construir, no para competir. Tal vez tú puedas continuar lo que él empezó. Emilio tomó el cuaderno con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Dentro había bocetos, frases, anotaciones y sueños escritos con letra firme. Sintió que aquel legado lo unía no solo a su familia, sino también a su propio propósito. Los días siguientes se dedicó a trabajar en su proyecto. Pasaba horas en la biblioteca, buscando información, diseñando modelos, elaborando presupuestos. Su idea era crear una plataforma educativa accesible para niños de escasos recursos, donde la tecnología y el conocimiento se unieran para enseñar de forma creativa. Aprender puede cambiar destinos, escribió en la primera página de su propuesta. Una tarde, mientras caminaba por el campus, se encontró con Rodrigo. Estaba solo, sentado en una banca, con la mirada perdida. Emilio dudó un instante, pero luego se acercó. Hola, Rodrigo, dijo con serenidad. ¿Cómo vas? Rodrigo levantó la vista, sorprendido. No tan bien como tú, supongo. No esperaba verte después de todo lo que pasó. Emilio sonrió apenas. No te preocupes. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que aprendemos después de ellos. Rodrigo asintió, con una mezcla de vergüenza y alivio. ¿Sabes? A veces pienso que lo que te hacía diferente no era tu inteligencia, era tu manera de no rendirte. Yo no habría soportado ni la mitad de lo que tú soportaste.
Si lo habrías hecho, respondió Emilio. Solo hace falta encontrar un motivo. Rodrigo lo observó unos segundos, y en ese silencio se selló un perdón sin necesidad de palabras. Aquel encuentro cerró una herida abierta desde la infancia, y Emilio sintió que algo dentro de él se liberaba. El día de la presentación final del programa de emprendedores llegó. El auditorio estaba lleno, y entre el público se encontraban profesores, empresarios y autoridades académicas. Emilio subió al escenario con el mismo nerviosismo de siempre, pero con una seguridad distinta, la que nace cuando uno sabe que está donde debe estar. Mi proyecto, comenzó diciendo, no busca competir con las grandes empresas, sino inspirar a los pequeños soñadores. Yo fui uno de ellos. Durante años me sentí menos por ser diferente, por pensar distinto, por ser callado. Pero aprendí que la inteligencia es un puente que une lo que somos con lo que podemos llegar a ser. Mostró su plataforma digital y explicó cómo funcionaba. Los jueces lo escuchaban con atención. Cuando terminó, un aplauso largo y cálido llenó la sala. La doctora Robles, que estaba entre el público, tenía los ojos humedecidos. Esa noche, ya en casa, Emilio dejó el trofeo junto al cuaderno de su padre. Los miró juntos y sonrió. Había algo simbólico en esa unión, el premio al presente y la herencia del pasado. Ambos representaban la promesa de un futuro que apenas comenzaba. Su madre entró a la habitación y lo abrazó por detrás. Estoy orgullosa de ti, hijo. No solo por lo que has ganado, sino por lo que has superado. Él tomó su mano y la besó con cariño. No habría podido hacerlo sin ti, mamá. Tú me enseñaste que la verdadera fortaleza está en la bondad. Los meses pasaron, y su proyecto comenzó a crecer. Las escuelas locales se interesaron en su plataforma, y pronto recibió apoyo de una fundación educativa. La vida le sonreía, pero él nunca olvidó sus raíces. A menudo regresaba al aula vacía donde había pasado horas solo, y se sentaba allí en silencio, recordando a aquel niño que soñaba con ser escuchado. Una tarde, al salir del campus, un estudiante se le acercó tímidamente. ¿Eres Emilio, el que ganó el concurso?, preguntó con nerviosismo. Sí, soy yo, respondió con una sonrisa amable. Solo quería decirte que me das esperanza. A veces me cuesta creer en mí, pero cuando escuché tu historia, pensé que tal vez yo también puedo lograrlo. Emilio la miró con ternura. Claro que puedes. Todos tenemos algo valioso dentro. A veces solo hace falta que alguien lo vea primero. La joven se fue con una sonrisa, y él se quedó mirando el atardecer. El cielo tenía un tono dorado que se reflejaba en las ventanas de la universidad, como si la luz quisiera recordarle que su historia no terminaba allí, que apenas estaba empezando. Cerró los ojos y respiró hondo. En ese instante entendió que su victoria no había sido ganar un concurso ni obtener una beca. Su verdadera victoria era haber demostrado que la inteligencia, cuando se usa con humildad y perseverancia, puede transformar el mundo. Y mientras caminaba hacia su casa, con la mochila colgando del hombro y una sonrisa tranquila en el rostro, pensó en lo que su madre le había dicho años atrás: la mente puede abrir puertas, pero el corazón es quien las cruza. Emilio ya no era aquel muchacho tímido. Era un hombre que había aprendido que el valor de la inteligencia no está en ser admirado, sino en inspirar a los demás a creer en sí mismos. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.